Hola, 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 bienvenidos a Vida Emprende Extra. Mi nombre es Alejandro Ortiz y hoy estamos otra vez en la Veo de Moncada. Muchísimas gracias por dejarnos el estudio. Y deciros que vamos a tener a finales de este mes los primeros emprendedores que vienen de Ripollet para poder explicar su emprendimiento y poder explicar su historia. Acordaos que en la descripción os vamos a dejar los datos para que podáis inscribiros y podáis venir cualquier empresa de Moncada, Sardañola, Ripollet, todo lo que es el Vallès, puedan participar y puedan explicar su emprendimiento. En el día de hoy tenemos una persona que es de Madrid. Hola, ¿qué tal, María Luisa? Hola, ¿Cómo Alex. estás? Bien, ¿y tú? Bien, pues bienvenida a Vida Emprende. Eres de Madrid, pero eres de Chile. Chile, chilena. Como los porotos decimos en Chile. ¿Y qué hace una chilena en Madrid? Primero, gracias por invitarme aquí a tu podcast y a estar en este lugar tan bonito, tan especial, que siento que es como una bendición de la vida, así que no puedo no agradecerlo en primer lugar. ¿Y qué hace esta chilena en Madrid? Mira, me atreví a cruzar el charco con lo opuesto, te iba a decir, pero no, un poquito más. Con lo opuesto y 7 maletas, hija, marido y un perro, y vámonos. ¿Y a qué? A la vida. A ver si había alguna oportunidad diferente a lo que estábamos viviendo en Chile, que no era malo, pero teníamos siempre esa inquietud de cómo será vivir fuera. Y por un tema de facilidad de idioma y todo, al menos de mi parte, Madrid me parecía, España, un buen lugar para llegar. Así que hace 3 añitos ya que estoy viviendo en Madrid. ¿Y qué hacías en Chile? Yo me dedicaba a la enfermería, como enfermera de profesión, dedicada más bien a la parte administrativa en los últimos años, pero con ganas de darle un vuelco a la vida. Y eso me llevó primero a coger las maletas para cruzar el charco. Y una vez estando acá, si bien yo trabajo en una compañía multinacional, empecé a formarme en el camino del desarrollo personal y empecé a encontrar ahí un espacio muy, muy bonito porque te permite crecer y acompañar a otros en su crecimiento, en sus desafíos. Y la verdad que me ha estado como llenando el alma porque si bien se asimila a ser enfermera en que uno ayuda, pero desde el desarrollo personal específicamente me formé como health coach, especialista en nutrición emocional, puedo últimamente acompaño a mujeres a recuperar la salud. Entonces es un ámbito más preventivo, ya no de una enfermera en el hospital que te ayuda cuando ya estás jodido. No sé si eso lo puedo decir en cámara, pero lo dije ya. En cambio aquí, si bien no todas están con un mal estado de salud, pero sí que algunas sí, y se puede hacer unas intervenciones muy bonitas y muy oportunas. Entonces les da una oportunidad de recuperar la salud, de recuperar como esa soberanía en sus decisiones y tener a lo largo del tiempo una mejor vida, una mejor vejez, mejor muerte algún día y todo eso. ¿Por qué el coach? Porque claro, tú en la parte de enfermería o lo que es salud, al final tú estudias, haces unos estudios y demás, y al final el coach es totalmente distinto. O sea, no tiene, muchas veces pensamos que no tiene relación. Explícanos un poquito cómo es tu parte de coach, porque hay diferentes coaches o diferentes prácticas de coach. Sí. Yo te diría que hago un coach más integrativo. Yo me formé y me certifiqué con la Universidad de Florida en Estados Unidos porque quería tener esa seguridad de que lo que voy a hacer tiene fundamentos y que tengo una metodología que aprendí y que me avala, porque eso viene de mi cabeza científica que me pide estructura. Pero ¿por qué coach? Porque en el fondo es lo que yo encontré que te da más herramientas para hacer que la otra persona se empodere y las respuestas, las soluciones, la superación de sus desafíos salen de ellos. Entonces uno les ayuda a abrir como a ir haciendo el raspe de la lotería, a ver si por ahí encuentra, aquí estaba mi solución, porque yo no le puedo decir a cada uno, ojalá uno pudiese traspasar la pantalla y decir lo que tienes que hacer es A más B, pero yo misma me pasé por lo menos unos 20 añitos de dieta en dieta, del repollo, de la alcachofa, de lo que se te ocurra. El lunes empezaba, los miércoles la dejaba y tenía bastantes más kilitos que ahora. Entonces cuando empecé a entender que hay herramientas
que si uno no aplica, claramente no va a mejorar nada, pero que muchas veces habían otros que me ayudaron, a mí también coach, a hacer preguntas, y yo decía, ay, es que eso no me lo había planteado. ¿Para qué seguir con ese rencor? ¿Por qué mejor no perdonar? ¿Por qué mejor no ser feliz? Entonces el coach me da eso. Y cuando decides emprender tú sola o tienes a alguien detrás que te pueda ayudar, que te pueda, aparte de las formaciones que tú haces, porque en coach tienes que irte formando continuamente, sí. ¿Qué hace ese clip para decir voy a emprender, voy a hacer esto? ¿Por qué? Primero porque me apasiona, o sea, me encanta lo que hago. Y sin duda además me genera ingresos, que yo también, como casi todos los mortales de este mundo, hay cuentas que pagar, entonces se combinan las dos cosas. Y me formo continuamente, y sí, cuando dije voy a emprender en esto, la verdad que he tenido varios apoyos. Uno, para mí el más importante, el de mi marido, que puede ser un apoyo claramente en la parte económica, un poco porque también para emprender y dejar tu trabajo y correr ese riesgo, es genial cuando alguien te dice, vamos, yo te acompaño en esta. Pero también mucho porque yo creo que es de los que más cree en mí, es él. A veces más que yo misma. O sea, es como que yo siento que él dice, tú puedes, ¿por qué te trabas justo en el último momento antes de dar el salto? Y la verdad que eso es lo que me ha dado como mucha fuerza para hacer este salto de fe. ¿Y quién más? Bueno, yo también tengo mis propios coaches. Tengo una coach para el ámbito a volver a amistarse, ¿cómo se dice? A volver a amigarme con las finanzas. Y también tengo una coach de todo lo que es tema emprendimiento digital, de la creación de infoproductos, para poder subirlos a página, ya la tengo montada. Entonces por ahí como que, bueno, a punto de darle el check para que quede abierta, pero sí que uno tiene que apoyarse. ¿Y tú crees que, porque muchas veces cuando emprendes siempre quieres validar, siempre quieres tener validación de alguien? He visto pocos emprendedores que vayan a, pum, lo saco y a ver qué pasa. ¿Tú crees que eso es bueno o es malo? Tiene que haber de todo. ¿Y quién es uno para decir si eso es bueno o es malo? O sea, yo pienso que a mí me ha dado mucho miedo emprender. No es primera vez que hago un emprendimiento. He sido emprendedora toda mi vida. Yo alguna vez te he contado en alguna conversación desde vender palomitas de maíz a los 11 años. Correcto. Y hacer varios tipos de trabajo hasta hoy en día. Y te diría que en todas las veces siempre he tenido miedo. Pero a veces, esta frase no es mía, hoy en día yo creo que en Instagram aparece a cada rato que dice, hazlo con miedo, pero hazlo. Entonces, yo creo que lo importante es eso, hacerlo, que si es con más preparación, con menos, yo creo que todos vamos a tener el síndrome del impostor en mayor o menor grado, y ahí es donde, por ejemplo, a mí sí que me han servido los coaches para decir, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué ese síndrome del impostor? Si al final uno hace una lista de todo lo que ha logrado, y no tienen que ser cosas, haber llegado a la luna, tienen que ser cosas que para ti sean un logro. Y otras que a lo mejor no, pero siempre van a haber en ambas partes de la lista. Y eso es lo que a uno tiene que darle el punch, el suficiente, para decir, vale, lo intento. Si va mal, ¿y a quién le importa? Solo a mí. Correcto. Ya te hago la pregunta porque acabas de decir que lo estaba intentando hilar, que me ha ido perfecto. Tú llevas emprendiendo mucho tiempo, empezaste con 11 años. ¿Por qué con 11 años? O sea, con 11 años normalmente tú no estás pensando en a ver dónde saco dinero. ¿Por qué fue eso? Yo creo que se lo debo a mi madre, que en paz descanse. Porque ella tenía una beta muy comercial, ella vendió seguros 30 años, era muy buena vendedora de seguros, de vida, que además es un seguro que es difícil de vender, porque... Sí, difícil de vender, pero sobre todo la parte de decesos, la parte de vida y salud, la parte de decesos también es muy complicado, porque normalmente se piensa que el seguro es, bueno, yo pago y tal, pero es asegurarte un poco tu bienestar. Claro, pero cuando es algo intangible, el ser humano tiende a, bueno, algún día me moriré. Correcto. Y el problema no es mío, de los que quedan. Entonces, era una bonita forma de crear conciencia. Bueno, y entonces yo siempre, seguramente
de forma inconsciente la fui viendo y nunca lo hice consciente hasta muy adulta. El darme cuenta que efectivamente ella me metía a ese, y no te gustaría ganar más, no te gustaría no sé qué. Yo vivía en Chile, pero yo vivía en Punta Arenas, que es la ciudad más austral que hay en Chile. Entonces ella me decía, usted estudie y váyase a trabajar, a tener una vida menos dura, porque el clima y todo eso, la verdad que igual te pasa factura. Y entonces siempre me crió ella dándome ese de buscar más, aunque tuviera, pero buscar más. Y me lo cogí, me lo quedé, y en el fondo, con 11 años yo le pregunté un día, mamá, ¿qué puedo hacer? Poco podía hacer a los 11 años. Me dice, te compro una caja y te pongo varios paquetes de palomitas de maíz y tú te paras fuera de un colegio que está cerca y las vendes. Se me caía la cara de vergüenza, pero fui con mi cajita y vendí las palomitas y me fui con mi dinero a casa, y después de eso cuidé pacientes, cuidé niños, trabajé en jardines infantiles, en aeropuertos limpiando baños, o sea, daba igual, es no dinero. No se te caían los anillos a la hora de trabajar, directamente sale esfuerzo del trabajo, tiene una recompensa después, que muchas veces siempre no se ve. Entonces, ¿cómo fue esa primera vez que vendiste el bol de palomitas? ¿Cómo te sentiste? Con mucha, vergüenza me daba, nervio, y te diría los mismos nervios que tengo ahora, pero tener esos nervios yo creo que es una señal de que vas en un buen camino. Porque cuando uno conoce el amor de su vida, siente también unas maripositas. O sea, eso quiere decir que hay algo que está pasando y que es por ahí. Y yo creo que es bien diferente a también cuando uno siente que la está cagando y que no es por ahí. Y se sienten también como unos nervios, pero son diferentes. Entonces yo sentía un poco de vergüenza, sí, pero como la vergüenza no te paga las cuentas ni nada, al bolsillo y a vender palomitas, y después muy contenta de haber dado el paso. Luego, el tema de meterte como enfermera, creo que fue un poco ¿elegiste tú la profesión o fue como un poco ya...? No, la verdad que no. Fue una elección entre lo que había. A mí me dijo mi madre que lamentablemente no podía mandarme a estudiar a otra ciudad, etcétera. Me dijo, mira, de lo que hay en esta universidad, que es la Universidad Magallanes, una universidad buena, búscate cualquier carrera y estudia la que tú quieras de aquí. Y básicamente tenía como 10 ingenierías, 10 licenciaturas en educación, y del ámbito de la salud solo tenía enfermería. En ese momento a mí un poco me llamaba la atención psicología, pero la verdad que tampoco lo tenía muy claro. Entonces yo dije, bueno, venga, me voy a enfermería, es la única opción que veo viable para mí. Sin de nada, yo decía, me parecía noble ayudar a las personas, pero no se me pasaba por la cabeza que iba a tener que hacer guardias de noche, o sea, ni lo pensé, hasta cuando ya estaba hasta el cuello con los ramos y todo. Y la verdad que yo creo que también la escuela donde yo estudié eran enfermeras de mucha vocación. Entonces creo que lograron transmitir un cariño por hacer algo bien que me quedó y me gustó. Y la verdad que si hubiese tenido una bola de cristal para saber que esa carrera me iba a permitir hoy día trabajar donde trabajo y cruzar el charco y encontrar trabajo en 7 días, o sea, diría, estúdienlo. Wow. Porque creo que claro, para mí, el tema de enfermería, para mí me da mucho respeto, porque puedes ver varias partes. Puedes ver la vida, puedes ver la muerte. ¿Cómo lo gestionas tú todo eso? Sobre todo en la parte de la muerte, porque puede ser que esa persona, sea la última persona que vea en ese momento. Porque ahora con el tema del COVID y demás, no te dejan entrar a las habitaciones. ¿Cómo es? Y fíjate que incluso antes del COVID, porque hay diferentes formas de morir, por supuesto. Entonces, cuando a veces hay pacientes que estaban muy graves y no alcanzaba a llegar la familia a despedirse, la verdad que a ti te queda como un sabor amargo. Pero, mira, también me acuerdo, hay una paciente que yo me acuerdo porque yo hice guardias como 4 años y después ya me fui a la parte administrativa. Y todavía me acuerdo de 2 casos emblemáticos. Un paciente que el día viernes lo operaban del corazón. Yo trabajaba en cirugía cardíaca. Y el lunes yo empezaba en la unidad de cuidados intensivos de cardiovascular. Entonces yo dije, no se preocupe, ya no me acuerdo el nombre, pero era un hombre relativamente joven,
nos vemos el lunes cuando usted ya esté en recuperación. Y resulta que llegué el lunes a este nuevo unidad donde yo iba a trabajar y había tenido una complicación en su cirugía y estaba con unas mangueras gigantes conectado a un ECMO que se llama, y fallece. Y entonces me dicen, vale, te vamos a enseñar a desconectar esto de una persona que yo le había dicho el viernes, no te preocupes, todo va a salir súper bien, esto es de rutina prácticamente, porque claro, los médicos, para ellos puede ser rutina, y uno cae a veces en esa mecanización en la salud, que malamente pero pasa. Y entonces te juro que se me apretó el alma, así como de arrepentirme de haberle dicho, no te preocupes que va a estar bien. Y entonces yo el resto de mi vida laboral siempre tuve el cuidado de no prometer algo que en verdad no está en las manos de uno, o sea, ni de los médicos, eso está en manos de Dios. Tu día, tu hora, solo Dios, o en lo que tú creas, el universo sabrá. Así que la verdad que desde ahí, eso fue cuando llevaba como 1 año de enfermera. De ahí prometí, o sea, a mí misma nunca dar esperanza de algo que yo no pudiera. Y luego sí que me acuerdo, mira, esto también es muy bonito, que había una señora que estaba en un servicio en un hospital X, en un servicio de medicina, un servicio general. Se llamaba Margarita, el apellido lo vamos a omitir. Y resulta que yo creo que la cuidé con tanto cariño, realmente de mi alma, y la señora se murió. Y la familia luego me trajo, el regalo era un peluche y una tarjeta, donde agradecía como el haberla cuidado. De cosas súper sencillas, porque cuando tú eres enfermera lo importante no es si sabes colocar una inyección, o sea, eso es algo técnico que puede aprender cualquiera sin ir a la universidad. Pero ser enfermera para mí, y eso es lo que agradezco de la escuela donde estudié, es que nos enseñaban a valorar, a respetar al ser humano por existir. Y en todas sus dimensiones, o sea, porque uno tiene social, laboral, personal, todo, tiene diferentes necesidades y todo, y nos estrujaban de mirar más allá del nombre y el antibiótico que tiene, o sea, pero tiene hijos, lo han venido a ver, y eso eso me ha salvado la vida hasta el día de hoy. ¿Y por qué pasaste después de 4 años? ¿Por qué pasaste a la parte administrativa? Porque lo duro que tiene el ser enfermera o médico en general son las guardias de fin de semana, de noche. Entonces yo trabajé 4 años, me tocaron 3 navidades adentro del hospital, porque además yo no tenía hijos. Entonces yo trataba de ser buena persona, ¿no? Entonces y tampoco tan tonta. Entonces le decía a mis compañeras, dame tú la noche de Año Nuevo, porque yo me voy de fiesta y yo te hago Navidad para que tú estés con tus hijos. Pero claro, esas fueron 3 navidades que tampoco estuve yo con mi mamá, por ejemplo, porque obviamente estaba en el hospital. Y no me arrepiento, pero tiene ese precio. Entonces luego de 4 años empecé ya a tener vistas de, oye, yo quiero formar mi familia, y no veía muy compatible. Entonces hay un cansancio, o sea, es otra calidad de vida cuando tú trabajas de noche y haces el día-noche y la noche-día, es complicado. Y el tema de ahora de haber emprendido, porque muchas veces el emprendimiento es 24/7, ¿cómo llevas tú eso y cómo lo llevas en tu entorno familiar? Porque creo que el tema de emprendimiento no es solo lo que tú haces, sino lo que hay detrás. Totalmente, o sea, lo que uno hace en cámara o en el contacto, en la terapia, es 1 hora, pero preparar esa sesión, preparar el material, desde todo lo que vas subiendo a redes sociales como contenido, lleva tiempo. Lo bueno es que uno se organiza, o sea, yo no tengo ningún drama en levantarme a las 5 o 6 de la mañana, porque cuando mi hija se despierta a las 9 puedo tomar desayuno con ella, o sea, entonces ya es como que tú gestionas tu tiempo. Y también hoy sí hay que reconocer que es un desafío, porque ya no solo es que uno se conecte aquí en tu hora local, sino que uno se conecta pensando, ya en Chile son las 9, en Colombia son las 8, las 7, lo que sea, y resulta que ya también las agendas hay que irlas acomodando. Pero mira, mientras no sea de noche, para mí hasta cierta hora, digamos, está perfecto. Ya más de las 10, 11 ya intento evitar. ¿Cómo es tu día a día en la gestión operativa? O sea, lo que es tema contenido, tema preparar las sesiones, la tecnología que usas. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es levantarte un día y gestionar? Mira, hoy todavía estoy en una multinacional trabajando, entonces mi día a día en general parte alrededor de las 6,
revisar algunos correos, todo lo que es fuera de ese ambiente de oficina. Y desde las 9 hasta las 5 estoy en oficina y trabajo para mi empleador, ¿no? Y después de las 5 retomo como la agenda propia y entonces hasta la de 5 a 8 más o menos me conecto y tengo algunas sesiones 1 a 1. Y principalmente yo te diría es que el sábado yo me levanto sábado y domingo a 6 de la mañana cuando están todos durmiendo, yo un cafecito y me meto, tengo un cuarto que he destinado como oficina y entonces cierro y de las 6 hasta las 9 o 10 son 4 horas de grabar, de ordenar, o sea, yo preparo material para varios días, luego lo voy subiendo, pero en el fondo además siento yo, a mí me vienen momentos de inspiración, entonces a veces me grabo 10 videos y voy subiéndolos luego en la semana, pero... Yo creo que el ser emprendedor tiene que ser multidisciplinar en muchas facetas. ¿Cuál es la que más te cuesta? La que más me cuesta, yo te diría que es esa de la disciplina, autodisciplina. Entonces, como sé que me cuesta, la forma que tengo de organizar es grabo 10 videos, hasta 15, porque no son tan largos, y los voy subiendo poco a poco para que no dependa de, es que hoy día no tengo ganas, o sea, porque no puedes fallar. Fallar en el sentido que tu audiencia está esperando y los algoritmos, si tú desapareces un par de días, también te borra. Correcto. Entonces, volver a gestionar eso es difícil. Entonces, yo prefiero grabar a veces un día completo o toda una mañana y así me gestiono para cuando no tengo las ganas, que la autodisciplina siento que es lo que más me desafía a mí. Pero dentro de todo uno tiene que buscar, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Porque oye, somos personas, no todos los días tengo que estar iluminada, no todos los días voy a estar de ánimo, no todos los días. Que parece ser que cuando estemos en las redes sociales parece que siempre tengamos que estar con el hype y, qué día más bonito, y a lo mejor ese día no estás en el momento de poder grabar y tienes que grabarlo. Claro. ¿Cómo cuando haces una mentoría a un coach, porque claro, tú tienes diferentes personas, ¿cómo lo gestionas? ¿Lo haces con un calendario propio? ¿Lo haces como...? Sí, lo vamos acordando. La verdad que las sesiones yo por lo menos las hago a través de una plataforma que es Zoom, que es la más típica, que en general la mayoría de las personas la maneja, la conoce, no es algo ya tan raro. Sí. Pero bueno, si no, hasta por videollamada de WhatsApp. O sea, yo no me complico porque en el fondo, si yo quiero ayudar al otro, yo me adapto a lo que tenga. Pero la mayoría se conecta por Zoom sin inconveniente. Y una vez que hacemos primero una sesión de conocernos y ver si realmente cree que yo la puedo ayudar, y como yo me dedico mucho al tema de nutrición emocional, sí, yo cuando hago la primera entrevista un poquito tiendo a ver que no tenga alguna patología como trastorno de conducta alimentaria, cosas que a lo mejor requieren de apoyos por otros especialistas. Correcto. Un psiquiatra, cosas así. Ahora, si ya está con tratamiento, de forma complementaria puedo trabajar con esa persona, pero si no, primero prefiero que parta por ahí. Y luego vamos acordando y las sesiones pueden ser semanales o quincenales. La verdad que es muy a medida. Y, por ejemplo, si te encuentras una persona que lo típico de ahora es quiero adelgazar, ¿qué consejo darías? Porque es muy amplio. Mira, quiero adelgazar o quiero estar más tranquilo o no quiero tener tanta ansiedad o cómo puedo quitarme el estrés. Yo creo que son casi las preguntas más habituales. Y esto para lo que uno quiera, porque quiero emprender, yo creo que vale para casi cualquier pregunta. La pregunta es, ¿y para qué? ¿Qué vas a encontrar allá cuando cruces este camino de bajar de peso, de emprender? Entonces, por ejemplo, yo cuando me hice esa pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué quiero emprender? Yo me fui, hice un viaje en el tiempo y me fui a ese día, ¿cómo voy a vivir ese día cuando haya logrado este final del camino? Que la idea además disfrutarlo, todo el mundo lo dice, ¿no? Disfruta el proceso, a veces sí, a veces no, tampoco hay que idealizarlo. Correcto. Entonces, cuando yo llego acá y me imagino y digo, bueno, porque ¿sabes qué? Yo voy a volver a decirlo, mi madre ya murió, pero la vi morir no en su mejor condición, sobre todo no en su mejor condición emocional. O sea, se murió muy joven, tenía 71 años, y yo siento que ojalá haya resuelto internamente algunos temas antes de partir al cielo, y si no, parte de eso es lo que me hizo decir, ¿sabes qué? Yo voy a intentar de ayudar a otras personas
porque en el momento en que mi madre murió, a lo mejor yo no tenía las herramientas, no supe cómo hacerlo. Pienso que tenía temas no resueltos, a lo mejor no, uno nunca sabe, si al final solo ella y Dios va a saber. Pero yo digo, vale, al final del camino de emprender, yo me gustaría aportar en este planeta mi granito de arena de ayudar a que las personas se mueran más livianas, que esa mochila que vamos abriendo y llenando de piedras, que son cosas que nos guardamos y que no queremos en el fondo a lo mejor decir ya esto no me sirve, lo dejo. El perdón a uno mismo, el perdón a otros, hay que hacerlo. Y esa es mi esperanza, digamos, en este camino. Y en este camino del coach empezaste haciendo diferentes formaciones. ¿Cuál es la formación que te dio ese clic para decir, hey, voy a ello? Yo te diría que el que hice en la Escuela de Nutrición Emocional, porque se llama nutrición emocional y uno podría pensar que está enfocado al tema solo nutrición o para nutricionistas, y la verdad que nada más lejos de la realidad. Había de todo y obviamente que nos enseñan una parte del ser humano que es la parte física, que incluye nutrición, el dormir, la actividad física, ejercicio, la hidratación, temas súper técnicos y físicos. Pero esa es una parte, o sea, luego vemos todo el tema emocional, la parte mental y la parte espiritual o de despertar de conciencia. Para los que lo vean como demasiado religioso, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con tu ser, con tu estado del ser. Entonces, para mí fue una formación que mientras yo la estaba haciendo, fue todo esto el asunto de que mi madre se enferma muy rápido y fallece súper pronto, digamos. Y fíjate que yo siempre le digo a la escuela, porque después de que ya me gradué y todo, lo he conversado con Fran Zaval, que es la directora de la escuela, que a mí me sirvió esa formación para transitar el duelo de una forma mucho más tranquila. Porque estando así de lejos, o sea, cuando me llamaron que mi madre había muerto, por supuesto que la pena me atrapó y tuve que vivir un duelo. Pero es que yo recuerdo cuando yo vivía en Chile, que ya vivía en otra ciudad y me decían, no, es que está enferma, le duele la cabeza, me daba una preocupación, mi madre, de que ella no fuera a sufrir por algún dolor o algo. Y estando acá, que ya uno dice, bueno, es que hay que asumirlo, ya estoy a muchísimos litros de agua entre medio. Entonces, no sé, esa serenidad, yo creo que un poco quizás la edad, porque me voy haciendo mayor, pero también la formación, porque uno empieza a ser consciente y a estudiar otras cosas que antes, que cuando alguien me hablaba de vive el momento presente, yo decía, se fumó verde pero ahora ya sí que me lo creo, ¿no? Que no existe más que el momento presente. Sí, porque muchas veces nos ponemos a pensar, vamos a hacer y vamos y vamos y vamos. Y cuando tenga. Ahora, y cuando tenga. Y cuando tenga. Son las frases típicas. Y yo creo que muchas veces es, oye, ¿y ahora? ¿Por qué no ahora? Yo, por ejemplo, esos momentos que tengo por la mañana de levantarme y tomarme un café, yo solo, a las 5 o 5 y media, tener esa media horita es como que, hey, estoy conmigo mismo, parezco loco, porque parece que estoy hablando yo solo, pero realmente estoy conmigo mismo, y eso mucha gente no lo hace. Llevo haciéndolo desde hace 2 años y medio, y la verdad que a mí me da como paz. Cuando ya se despiertan mi mujer, el crío y demás, ya voy con otra vibra, con otra forma de ver las cosas. En todo este proceso que tú has vivido, ¿qué crees que falta que nos enseñen en las escuelas? Muchísimas cosas. De partida, mira, justo lo que hablábamos recién al final, porque yo por lo menos en lo personal siempre me pasaba pensando, cuando tenga 10 kilos menos, cuando tenga una casa, cuando tenga un auto más grande para que suba a los perros, tengo el auto más grande, jamás suba a los perros. O sea, al final no tiene que ver con cuando tenga, sino cuando empiece a hacer. Yo intento enseñarle esto a mi hija de que sea, porque ya tenemos las cosas, y para mí, fíjate que el regalo que me trajo la vida al cruzar el charco fue darme cuenta que lo bueno y lo malo me seguía acompañando. No quedó en Chile mis miedos a algunas cosas. Entonces tuve que hacer el trabajo en estos 2-3 años que llevo aquí viviendo en España, y obviamente lo que te decía, ¿no? Me ayuda todo esto del desarrollo personal, de estudiar, porque hay que hacerse consciente de.
y hay que aplicar, porque yo puedo leer 20, 30 libros, todos los que tú quieras, puedes leerte la Biblia entera también. Siempre dicen que la Biblia es un libro de emprendimiento. Sí. Pero si tú no lo aplicas, es muerto. Es lectura de entretención. Correcto. Entonces, ¿qué haría yo? ¿O cómo mejoraría a lo mejor en los colegios? Primero, a mí me gusta mucho como lo que uno ve en redes sociales o en algunas películas, que no sé porque nunca he visitado China, Japón, pero si fuese como se ve ahí, de que a los niños les enseñan a ellos mismos a limpiar sus salas de clase, a limpiar los baños, a ayudar a poner la mesa cuando van a comer, yo creo que eso es la diferencia que vemos entre la cultura asiática, que es mucho más respetuosa que la occidental. Uh-huh. Entonces, si en los colegios a los niños también les enseñaran, que yo creo que ha ido mejorando, el respeto por el ser humano, el respeto por el otro, no bullying en los colegios, etcétera, pero creo que les falta todavía la parte más como de que no solo se preocupen de aprenderse la guerra civil española, que es muy triste, pero bueno, y parte de la historia, pero ya pasó. Mejor enseñémosles también a cómo tener pensamientos de emprendimiento, cómo superar frustraciones, cómo que reconozcan qué emociones sienten. Porque tienen rabia, porque tienen pena, porque les pasa con el compañero al lado que los molestó y no son capaces de identificar y de gestionar sus emociones. Entonces, como decían la filosofía estoica, ¿no? Si tú gobiernas tu cabeza, que parte por gobernar tus emociones, construyes un imperio. Pero eso poco le enseñan a los niños. Yo creo que falta educación en todos los ámbitos, pero sobre todo en los ámbitos propios, el ser como es una persona. Estamos en una sociedad que normalmente te dicen cómo tienes que estudiar, qué tienes que vestir, qué tienes que hacer, qué tienes, pero no preguntan qué quieres hacer. O sea, solo te preguntan. Yo me acuerdo que cuando estaba en la ESO, hasta cuarto de ESO no me dijeron qué quieres hacer de mayor o qué quieres ser de mayor. Si tú no lo vas aplicando durante toda su vida hasta que llega el punto, tú no puedes llegar hasta donde quieres ir. Yo tenía claro desde muy pequeño que me iba a dedicar a la informática. ¿Por qué? Porque mis padres ya hicieron la manera de que a mí el tema informático pudiera tener una salida. Sí es verdad que muchas veces no toda la gente tiene la facilidad por darle a su hijo sus herramientas. Pero en los colegios lo que veo es que si tú no estás dentro del círculo, tú no eres diferente. Y entonces al que eres diferente hay un fracaso escolar. ¿Tú crees que el coach ayudaría a esos profesores a tener más herramientas para poder gestionar esas personas o esos malos estudiantes para que puedan evolucionar? Mira qué bonito. Mi abuela era profesora y decía que no hay malos estudiantes, que hay malos profesores. Porque un niño que es como un libro en blanco, que tú le vas a poner ahí información, no tiene culpa de nada. O sea, no es malo. Tiene padres que le transmiten sus creencias, sus temores, profesores que también hacen lo mismo. Y entonces luego uno dice que el alumno es malo, cuando en realidad quizás el ambiente que lo rodea no es el ideal. Yo pienso que sí, que los profesores, directivos, o sea, es que en todo ámbito el disponer de personas que los ayuden a potenciar sus cosas más positivas o a desarrollar aquellas áreas donde tienen a lo mejor una brecha, claro que ayudaría, sin duda. Y pasando a la empresa, ¿tú crees que el coach ayudaría no solo a directivos, sino a jefes de equipo a poder gestionar? Porque muchas de las veces cuando yo me dedico a reclutador, soy reclutador y hago mentorías sobre todo a personas que están buscando empleo y que no saben cómo lidiar con otra persona que está buscando un candidato. Yo veo mucha frustración por no saber cómo gestionarse a sí mismos. Yo ayer hice una reunión con una chica en el que yo llevo 2 años haciendo el cambio de profesión, por así decirlo, pasar de técnico a ser reclutador. Y sí es verdad que me estoy dando cuenta que es mi pasión. O sea, me lo paso pipa, y aparte de que me lo paso pipa, veo cosas que en general
las mejoras que pueden haber, sobre todo en personas que tienen una calidad brutal, no solo profesionalmente, sino personal, porque muchos de ellos me dicen, es que o sea, yo no soy la misma persona cuando estoy trabajando que la misma persona cuando estoy en casa. ¿Por qué? Porque la sociedad ya te dice que profesionalmente tienes que separar tu parte personal con la parte profesional. ¿Qué piensas de eso? Pienso que es muy complicado, que habrán personas que lo logren, que logran aparentar mejor que otras, que han dejado sus preocupaciones en la casa y no las han llevado al trabajo, pero y quizás alguno lo logra genuinamente, pero creo que es difícil separar esos dos ámbitos. Entonces creo que es mejor tener herramientas que digan, vale, tengo esta preocupación, a ver, voy a aplicar a lo mejor la técnica de escribir lo que estoy sintiendo, escribir las 4 cosas que puedo hacer cuando termine esta jornada para encargarme de eso. Y eso es lo que hace la diferencia de, entonces ahora que ya lo escribí, que ya sé, para que no se me vaya a olvidar esta preocupación que tengo, que a nadie se le olvida, pero por si acaso uno la nota, y ya entonces ahora me dedico a lo mejor a trabajar 2 horas de forma concentrada en lo que tengo que hacer y luego voy a dedicarle media hora a sobrepensar en el problema. Y eso daría al menos un respiro, porque la cabeza es como bien mala con nosotros, porque no quiere dejarte en paz, quiere que tú no se te vaya a olvidar ese problema y te lo trae, te lo trae, te lo trae. Pero si tú haces la técnica de, ok, lo apunto, le estás diciendo a tu cerebro, oye, sí es importante, yo lo sé, pero dame 2 horas que voy a hacer esto y luego sigo encargándome de este asunto. Y tiende a bajar como tu nivel de preocupación, que no es ocuparte, es puro preocuparte. Y luego, si uno dice, ok, voy a hacer una lista, técnica 2, 20 posibles soluciones a este problema, los primeros 5 son basura. Después de las 10, 15, 20, ya empiezan en el fondo a aparecer como posibilidades reales de a lo mejor de alguna vía de escape. Y eso cuando uno se lo explica a la gente y lo practica, se da cuenta que efectivamente no sirve de nada estar pensando y que se puede llegar en el fondo a tener un día de trabajo aún teniendo un problema detrás, pero que no te interfiera todo el rato. Yo creo que eso es importante y yo me he dado cuenta en las mentorías que estoy haciendo que la gran mayoría es inseguridad a la hora de poner tu valor encima de la mesa. En el coach, yo no lo he estudiado, creo que es innato lo que estoy viendo un poco a medida que he ido hablando con diferentes coaches dentro del podcast. Me he dado cuenta que son cosas que yo las noto como algo normales o algo lógico, pero hay gente que no lo tiene como algo lógico. ¿Cómo se trabaja de manera consciente la forma de poder sacar tu valor en ciertas... O sea, en este caso, cuando quieres tener una vida saludable, para ti, ¿qué es el concepto de vida saludable? Porque se habla con muchos matices, pero al final cada uno tiene su vida. ¿Cómo ves tú esto? Mira, yo diría que puede haber diferentes miradas, pero yo tendería a pensar que entender una vida saludable puede ser un concepto bastante común, porque en el fondo tiene que ver un poco con lo que yo le voy preguntando al cliente, o coachee que le decimos también, que es, oye, a ver, tú puedes, entendiendo que no tenga a lo mejor problemas físicos de desplazamiento o algo así, tú puedes subir al cerro con tu familia o tú mismo cuando te den ganas y no te cansas. ¿Tú fumas? ¿Duermes 8 horas y te despiertas sintiendo que descansaste o te despiertas como, no puedo creer, ya me tengo que levantar? Porque eso no es normal. ¿Te sientes hidratado? ¿Cómo comes? O sea, uno va entrevistándolo para conocer su vida. Y no necesariamente no hay receta, no, tienes que dormir 12 horas, tienes que ayunar 15, porque además hoy día como que pareciera que tenemos que hacer una lista interminable de cosas. Levantarte a las 5, meditar antes de no sé qué, caminar, o sea, a las 9 ya estás cansado de todo lo que hiciste. Pero en el fondo, por eso es una entrevista bien personalizada, obviamente tiene que ver con, para mí, bienestar o salud o una vida sana, con ausencia de enfermedad, o si tiene una enfermedad que la mantenga, digamos, controlada, porque tú puedes ser diabético, pero con mejor calidad de vida y mejor glicemia que yo. Entonces es como bien individual,
bajo ciertos parámetros que para mí como enfermera me son muy fáciles de interpretar, pero se va diseñando junto al cliente. Y lo más importante, perdón Alex, es que aprendan, y esta es la parte más importante del diagnóstico, saben reconocer lo que sienten, porque ¿con qué me encuentro yo? Es que me enojé con mi marido, me enojé con mi jefe, llegué a la casa y me di un atracón, como un castigo. Un atracón es, me comí, abrí un paquete de galletas. La nevera entera. Asaltaron la nevera. Y tú dices, ¿y por qué? Es que venía con mucha rabia. Pero hasta que yo no les hago la pregunta, no se dan cuenta que era rabia. Pensaban que era hambre, que es que hasta ahora yo estoy acostumbrada a comer algo dulce, pero ¿por qué? Entonces me han dicho, claro, es que venían rabiadas. Y como traía tanta rabia, al final se sienten culpables de la rabia que traen, porque han dejado que alguien o les grite o les hable mal, o sea, no tienen temas de límite. Además, en todo muy personal, porque que tu jefe grite no significa que te esté gritando a ti. Él grita. No eres tú el problema, él grita. O sea, entonces hay que empezar a poner límites, primero individual, después familiar, después laboral y así. Y esto de poner límites me parece interesante porque muchas veces no sabemos poner límites, ni a nosotros mismos. ¿Qué herramientas o tips darías a la audiencia para poner ciertos límites, tanto a nivel personal como a nivel profesional? Lo primero es que uno tiene que conocerse, porque yo no puedo ponerle un límite a otro si no sé cuáles son los límites, mis límites. Entonces, sentarse y decir, ok, ¿qué voy a tolerar? ¿Qué es bueno para mí? ¿Qué tolero como algo bueno? ¿Qué no voy a tolerar porque es malo para mí? Primero, en lo que yo hago hacia mí mismo. Y luego voy ampliando ese círculo, a lo mejor de mi marido, no, yo no voy a tolerar que me diga o me hable de tal forma. Y así también hacia mis hijos, que en el fondo, no sé, mamá, tráeme tú. No, párate y hazlo tú. Yo cocino, tú levantas la mesa y así. Ir haciendo, yo creo que algo muy bonito para poner límite es primero la conversación de acordarlos. Porque uno no se levanta un día como maniática y desde el día ya no tal cosa, tiene que ir trabajándole y que sea un ganar-ganar para mí, para mi familia, para mí, mis compañeros de trabajo, cosa que en el fondo pueda ser sostenible en el tiempo. Yo me parece alucinante, cuando estuvimos haciendo la previa, estuvimos hablando de que tanto mi parte profesional como la tuya encajan bastante, y estuvimos mirando de preparar un webinar. ¿Cómo? O sea, lo que estamos haciendo en las sesiones del webinar es un poco ver qué puntos se pueden tocar tanto a nivel emocional, a nivel personal y a nivel más, digamos, profesional. Todos esos puntos, cuando tú haces una mentoría, o sea, un coach, ¿cuál es el punto más crítico de cada persona? Al final tienen un punto en común muchas veces. ¿Cuál es el punto en común de cada persona? Ni idea. Ni idea. A ver, volvamos a desarrollarlo porque me puedo estar yendo por las ramas. Muchas veces el punto en común de los problemas, ¿vale? Viene a raíz del pasado. Casi todo, ¿sí? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos herramientas para poder ir avanzando y quitando las rastras del pasado para volver a un presente mucho más tranquilo? Buena pregunta. Porque nos criaron así. Porque si tú te fijas, tú bien decías, tienen un crío en casa. Le han preguntado la última vez cómo se siente, que el que tú digas algo no tiene que ver con él, sino que el problema es contigo. Mira, aquí en España yo me he dado cuenta, usan mucho la palabra tontería. Eso es una tontería, Tontería dicen los tontos. Entonces, si yo te digo todo el tiempo, no digas tontería, que no tiene mala intención, estoy diciendo que a lo mejor te quiero decir que, oye, que tú vales más que lo que estás diciendo, no digas tontería, que tú eres capaz. Pero el primer mensaje es, si digo tontería, soy tonto. Entonces, empezamos a arrastrar por años todo lo que nos han dicho, no, pero estudia algo que tenga salida, como si lo que
¿Por qué? Porque si yo estudio lo otro a mí no me va a ir bien, no soy capaz, tengo que estudiar algo que tenga salida, porque si yo decido estudiar lo que yo quiero puede que fracase. Y te llenan de los padres a uno sin mala intención, o sea, esto es por descontado, pero lo hacen. De toda no, es que yo quería ser músico, pero era tan difícil, así que tú no puedes ser músico porque es súper difícil. Quizás te hubiera ido increíble. Entonces, no somos capaces de entendernos, de identificar qué sentimos, no somos capaces de preguntarle a nuestros hijos cómo se sintió, qué fue lo mejor del día, cuál fue la parte más difícil de hoy día, de qué se siente orgulloso de haber hecho hoy día. Entonces, en el fondo, y además rápidamente los castigamos. A mí ayer mi hija llegó y me llegó del colegio por primera vez en sus 10 años una comunicación de que había tenido un problema con una compañera y la amonestaron, porque ella era responsable de algo que dijo. Entonces yo le dije, ok, esto no puede volver a pasar, pero yo confío en ti. Te equivocaste, pero hija, yo sigo confiando en ti y voy a confiar siempre en ti. Porque si yo le digo, la cagaste y estás castigada, es culpable y es un error y esto no puede volver a pasar, entonces cuando lo haga de nuevo más me lo va a esconder. Porque le van a pasar más cosas, tiene 10. Entonces todavía lo mejor está por venir. Entonces, si no le doy hoy día oye, te equivocaste, pero eres humana igual que yo, y yo a veces me equivoco feo porque soy humana. Y luego le digo, hija, discúlpame, ¿sabes qué? La cagué. Tú tenías razón a lo mejor, porque mi hija, no sé, para mí es una maestra porque me ha enseñado un montón de cosas. Entonces, yo a veces digo, ¿qué pensará mi hija también? Porque no todo me lo cuenta, pero el Día de la Madre, y de esto estoy muy orgullosa, me regaló una carta escrita de sus manitos y me pone que ella confía en mí 100%. Entonces yo digo, no le puedo fallar, la puedo retar, claro que la puedo retar, que lo que hizo ayer del colegio estuvo mal, sí, pero hija, tú tranquila, que tú eres humana, tú la vas a cagar, pero yo voy a seguir estando a tu lado. Entonces, si eso lo hicieran con todos nosotros, va a tener traumas, sí, pero otros no va a tener ese de que su madre no confiaba en ella. Correcto. Yo creo que esto que acabas de decir es muy importante porque normalmente no se suele, o sea, cuando se hace algo malo, se castiga, pero tú no ves qué partes ha pasado, porque al final, para poder llegar al punto malo, tú tienes que ver todas las partes. Porque tú, en este caso, has tenido una controversia con una compañera, pero ¿por qué? O sea, la cosa es saber el por qué y saber todos los puntos. En cierta manera, cuando tratamos con personas, al final nosotros no hacemos el trabajo de analizar por qué se comporta de esa manera. Cuando está tu mujer, que a lo mejor tiene ese día que las mujeres tenéis, nosotros como hombres no sabemos muchas veces interpretarlo y nos cuesta entender. ¿Crees que nos falta en general observar más? Totalmente. Sobre todo nos falta observarnos, porque nosotros medimos hacia afuera con la vara interna, pero resulta que tú no eres yo, evidentemente, pero yo quiero que tú actúes como yo lo haría. Entonces, yo no me conozco, yo no me observo lo que estoy pensando, porque si lo hiciéramos, créeme que el estrés y todas esas cosas sería mucho menos si uno fuese capaz de observar los pensamientos que tiene, pero como no somos capaces frecuentemente de hacer eso, algo solo nos molesta, no es que estoy ansioso y quiero comer o quiero ver tele o quiero borrarme, me pongo a beber alcohol, a fumar, porque no somos capaces de observarnos y decir, lo que me pasa hoy día es que estoy nervioso porque voy a ir a grabar el podcast con Alex. Pero si yo soy capaz de darme cuenta es decir, ¿y qué parte me tiene nerviosa? Bueno, que a lo mejor, no sé, es primera vez, una cámara, esto, el otro. Vale, ¿y qué puedo hacer para eso? Bueno, nada, intentar llegar con mi mejor cara, intentar llegar a tiempo, no correr, me voy a tomar un té, o sea, cada uno verá las herramientas que tiene, o voy a respirar antes de empezar a hablar. Entonces recién si yo empiezo a conocerme, recién ahí puedo intentar de entender al otro. Pero, como te digo, al final corremos como pollo sin cabeza y yo quiero que tú actúes como yo creo que
que deberías hacerlo tú, además, ni siquiera como debería hacerlo yo, como deberías hacerlo tú. Y ahí es que uno empieza con los problemas en las discusiones de pareja y dice, pero es que tú no te pones en mi lugar, pero es que tú deberías haberte dado cuenta de que yo, o sea, sí, uno no se da cuenta ni de uno, ¿cómo te vas a dar cuenta que el otro y lo haga como yo quiero que? No, o sea, una locura. Eso suele pasar mucho cuando tienes un emprendimiento y lo haces con socios. Siempre que tiene mayor responsabilidad parece ser que el que la caga siempre es el mismo. Al final una de las cosas que debemos de tener en cuenta cuando se emprende es poder reconocer los errores de uno mismo. Yo, por ejemplo, cuando hice mi primer emprendimiento, mi primer error fue el ego. Fue mi primer error porque no conté, no expliqué, no dije, no documenté, ¿vale? Y al final los errores lo acabas pagando. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que está empezando en el mundo del coach? De cómo empezar y ¿qué herramientas necesitaría para poder empezar? Yo creo que alguien que esté emprendiendo en el mundo del coach o en cualquier área de emprendimiento, lo primero que necesita es tener gestión emocional, individual. Y un emprendimiento, si es con socio o no, incluso, es como el matrimonio o la vida en pareja, que al final, si tú conversas y dialogas y dices lo que quieres, lo que esperas, lo que sientes, tu socio, tu hijo, tu compañero de trabajo, etcétera, o entendiendo los límites, ¿no? Vas a saber qué esperas de la situación, o qué esperas de él, o qué esperas del negocio, qué esperas de cómo se atiende el cliente en esta empresa, etcétera. Entonces, para mí la comunicación es algo que todos deberíamos trabajar, la gestión emocional es algo que todos deberíamos trabajar. Aunque simplemente no, yo trabajara toda la vida para otro, porque la gestión emocional me sirve a mí. Si yo me gestiono, yo puedo llegar mucho mejor parada a presentarme y a lo mejor que en mi trabajo yo también pueda comunicar de una forma diferente los desafíos que tengo y cómo los resolví y cómo aporto valor en esta compañía, porque a veces uno llega, escribe, soluciona 20 cosas, pero si tú no se las cuentas a nadie, tampoco nadie se entera. Correcto. Entonces hay que comunicar y gestionarse. Ahora, para ir terminando, te voy a hacer 3 preguntas. La primera es, ¿qué le dirías a María Elisa de hace 10 años? Buena pregunta. Le diría, suelta y confía. Vale. La segunda, dentro de 5 años, no te digo 10, ya 5. A 5. Hoy, que esta es muy buena. No esperes tanto, hazlo ya. Que uno siempre está un curso más, una formación más, una mentoría más, un libro más, pero lo que necesitamos es pasar a la acción. O sea, vale. Y ahora, ¿qué le dirías a tu hija y a tu marido? Gracias. Han sido la leche, como dicen ustedes. Mi marido es un crack, es el hombre más bueno del mundo, no es perfecto, ni santos están en la iglesia, pero es súper crack, es todo lo que yo no soy, es mi complemento. Y como cable a tierra, así también lo he definido en alguna otra entrevista. Y mi hija es, ya lo decía antes, mi maestra, porque te juro que tiene una sabiduría. Al final, bueno, hay una historia, ¿no?, que hablan del plan de las almas, no sé si lo han escuchado alguna vez. Y yo estoy convencida que mi hija me eligió, porque me ha enseñado una cantidad de cosas, o sea, impresionante. Y por último, ¿a quién invitarías a este podcast de tu agenda? De mi agenda a Marisela Ronquillo. Ella es una coach que se dedica a todo el tema de la manifestación de la riqueza, pero sobre todo desde un ámbito espiritual y muy aplicado, muy práctico. Vale, tomaremos nota. Lo que pasa es que Marisela es de Italia. Italia. Vale, si tuviera que invitar a alguien de España, alguien más cerquita. Oye, esta pregunta no se me había ocurrido, a ver, pero podría ser... No, bueno, lo vamos a dejar. Lo vamos a enviar.
Bueno, aunque le podemos invitar que venga aquí a España, Eso. aunque sea de vacaciones, y que pueda participar. Pues nada, ¿has estado cómoda? ¿Has estado a gusto? Muy contenta, se me olvidó que estábamos en un estudio, ya pensé que estábamos en el living de mi casa, así que muchísimas gracias. Un placer. Y nada, todos vosotros y vosotras, sabéis que tenéis un espacio en Vida Emprende, desde Moncada, todos los emprendedores podéis venir, explicar vuestro negocio y nos vemos en un siguiente episodio. Un abrazo.